Queremos más de ti, Padre. Queremos que sea tu palabra, Señor, soltada en este día. Quiero que simplemente sea un instrumento en tus manos. Que de mi boca, Señor, salga tu verbo para traer justamente la palabra para este pueblo, para esta ciudad, esa palabra que tú tienes preparada para ellos, para que realmente confíen en que tú tienes el control de todo. Por eso, Señor, venimos delante de ti con la oración que nos enseñó nuestro Maestro Yeshua y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dános hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Los invito a que tomen asiento, por favor. Me presento a los que están viendo la transmisión. Si entraron por casualidad, soy el pastor Adolfo Cataldo. Estamos en la Asamblea General Madariaga, Sarmiento 934. Pertenecemos a la red apostólica Ministerio Montesanto, presidido por el apóstol David Neyer, y la casa matriz está en Mendoza, Lisandro Moyano, 1550. Amén. Hoy, como le decía, que íbamos a hablar de algo, le tiré hay un centro, como quien dice, de las señales del fin del mundo. Las señales del fin del mundo, porque viene el fin del mundo. ¿Sabían ustedes? ¿Ustedes creen que ustedes tienen todo bajo control? ¿Ustedes creen que tienen el control de la vida, el control de todo? Si lo creen, están muy equivocados. Porque Dios es el que da, Él es el que quita, y Él justamente es el que se manifiesta en este tiempo. Pero antes de empezar, siento como un ruido de lluvia o el ventilador. O la pava. La pava. Le voy a pedir a los chicos de multimedia que pongan un video que les pasé yo. Yo hoy voy a hablar de Marcos 13, 3 al 13, pero lo que vamos a ver está en Mateo, que viene bien porque es justamente el relato visto desde Mateo. No encontré un relato justamente que exprese con la claridad que se expresaba este video. El Evangelio según Mateo, capítulo 24. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿Ven todos esos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? No dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán.
En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán. Y entonces vendrá el fin. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Oyente, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. ¿Está bien ahí? Gracias. Eso es lo que yo lo voy a leer, el Evangelio de Marcos, que es muy similar a lo de Mateo. O sea, no es que Mateo sea diferente, que tenga otra enseñanza, sino recuerden que es desde la misma enseñanza vista desde otro punto. Yo hoy quiero hablarles de justamente Marcos 13, del 3 al 13. Es lo que quiero hablarle en este día. ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? ¿Lo tienen? Dice: estaba Yeshua sentado en el monte de los Olivos frente al templo, cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron por separado: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Yeshua les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y a muchos los engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá también hambre. Esto será el principio de dolores. Pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí los harán comparecer ante gobernadores y reyes, para dar testimonio ante ellos. Pero antes tendrán que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deban decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir. Porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin se salvará. En la Reina Valera dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Estamos en esos tiempos, hermanos. ¿Alguien tiene Facebook, por ejemplo? La mayoría, menos el celular de Néstor no tiene. Y aparecen noticias, ¿o no? Y aparecen noticias de asesinato, de muerte, o en los noticieros.
Este triste episodio de este hombre jubilado que mató a la otra persona, chofer de colectivo de 40 años, y otro filmando con su celular. O sea, ¿no hubiese sido más, más humano, más acertado el hecho de que lo pararan al hombre que estaba agrediendo al hombre mayor, o al hombre mayor lo hubiesen acompañado a su casa viendo que tenía un arma en la mano? Porque él tenía un arma en la mano. Encima, no sé si vieron el video, le pegó una vez, le pegaba con o sea, porque el otro lo llevó a cachetada limpia cruzando la calle. Y el hombre le ponía el revólver en la panza y seguía. Bien, el último, en su locura, en la locura que este sistema nos ha metido de no amar la vida, le pegó un tiro. Pero lo que yo digo, y todo eso que había uno alrededor de él, uno parado al lado de él, otro filmando de lo que estaban en la fiesta y los otros en la fiesta también, y ninguno intervino. Así como salen golpizas que le dan a personas en la calle y nadie interviene. Y es justamente esa que la maldad se está aumentando en este tiempo. Esa es la señal del fin del mundo. Estas son las señales del fin del mundo. Usted dice, ¿cuáles son las señales? Sí, guerra va a haber. Pero lo que nosotros tenemos que entender en lo que leímos acá en Marcos es discernir y perseverar en los tiempos de prueba. Este mundo es un mundo lleno de voces y promesas. Por todos lados escuchan promesas, ¿o no? No escuchan promesas políticas, promesas de distintos tintes religiosos. Por todos lados hay promesas, ¿o no? ¿Cómo distinguimos la verdad del engaño? Porque hay promesas y promesas engañosas, ¿o no? Hay un mundo que está lleno de voces y promesas. Y escuchás promesas por allá y vos crees que las promesas que te hacen los demás es más importante que las promesas que Dios te ha dado. Y por eso Yeshua está hablando de este tiempo. Y el mensaje que nos muestra es justamente buscar esas verdades ocultas que están en ese mensaje de Yeshua y en el Tanaj. Para eso es necesario que nos ubiquemos ¿dónde? Dice, vamos a Marcos 13 nuevamente. Marcos 13. Marcos 13. Dice, lo leímos recién, yo lo voy a leer, usted no. Dice, estaba Yeshua sentado en el monte de los olivos. ¿Sí? Dice así. El monte de los olivos se tiene un simbolismo fuerte, muy fuerte en la narrativa bíblica. Siempre el monte de los olivos lo escuchamos en todo el relato de Yeshua. Es un lugar, justamente, si un monte es un lugar elevado y está situado enfrente del templo. ¿Tenés la imagen que te pedí, Josías? Está justamente el monte de los olivos, sería acá donde se ven los olivos, y el templo, o sea que estaba justamente enfrente al templo, que representa justamente una perspectiva sobre los eventos terrenales. La posición elevada del Monte de los Olivos no solo permite una vista física de lo que es Jerusalén, de lo que es el templo, porque ¿qué es lo que representa el templo en ese entonces cuando Yeshua estaba hablando? ¿Qué representaba el templo? Donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿o no? ¿Sí? Porque estaba el lugar, acuérdense, estaban los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, que era donde estaba el arca y donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿sí? O sea que Yeshua estaba sentado, ubíquense ustedes en su cabeza y imagínense, Yeshua estaba viendo el templo y le estaba hablando y estaba sobre el monte de los olivos y había una buena visión hacia el templo. Y si nosotros les pido que hablan su espíritu y que sea el Espíritu Santo realmente llevándolo a discernir el mensaje. O sea, Yeshua no estaba viendo solamente el templo, sino la presencia de Dios. O sea que no era una vista
privilegiada de un lugar bien edificado, sino era justamente una vista espiritual más clara. Por eso dice que subió al monte de los olivos. ¿Qué nos enseña esto? La importancia de alejarnos justamente de las distracciones, de esas distracciones terrenales, para buscar dirección de Dios. Porque las distracciones terrenales es lo que hasta este tiempo nos tiene de fracaso en fracaso. ¿Cuántas distracciones terrenales tuviste en esta semana que se fue, que no has podido ver la manifestación espiritual sobre tu vida? Terminaste una semana como la que viniste a este Shabbat, como viniste el otro Shabbat. O a lo mejor ya no expectante del evento que iba a haber en el Shabbat pasado, o sea, el primer día. Pero, ¿cómo viniste espiritualmente? ¿Cuántos enfermos sanaste? ¿Cuántos demonios echaste? ¿Cuántos milagros viste en tu vida? ¿Cuántas cosas sobrenaturales viste en esta semana en tu vida? ¿Hay algún testimonio que den de algo sobrenatural que pasó en sus vidas? Después hay uno. Vos, Isabel, algo sobrenatural que no hubiese sido, si no hubiese sido a causa de la intervención divina del Eterno. Bien, 3. 4. Y eso, tenemos que llegar que el próximo sábado, el próximo Shabbat, realmente todos podamos ver que Dios obró de una forma milagrosa en nuestras vidas. Vuelvo a decir, no milagrosa decir, bueno, pude comprarme un auto, o lo que hablaba el miércoles pasado, de que gasté tanto, pero volví con más plata de la que gasté. No, eso, sino una cuestión de sanidad, algo que es imposible que ocurra si Dios no ha puesto la mano. Eso es lo que tenemos que anhelar, salir de las distracciones. Eso es lo que Yeshua le mostraba al ponerse, salir del gentío de ahí abajo. Vieron en el video que estaba arriba en un monte lleno de piedra, que parecía incómodo, porque estaban sentados sobre las piedras. Porque a veces resulta incómodo subir, porque parece más cómodo estar allá abajo. Por algo dice que el camino a la perdición es ancho, ¿o no? Parece cómodo, pero a veces tenemos que salir de esa comodidad. Y eso es lo que Yeshua estaba haciendo para mostrarle a los discípulos y hablarle sobre justamente los finales de los tiempos. Los discípulos reciben la palabra de Yeshua desde ese lugar, de un lugar alto, lo cual justamente simboliza la revelación de los tiempos que requieren una comunión profunda y un entendimiento más elevado. Para estos tiempos, para que la guerra no nos afecte como esa gente que andaba corriendo desesperada y no sabía para dónde agarrar. ¿Vieron los que saltaban por arriba de los autos? Es porque justamente no tienen una comunión con el Eterno, no tienen un entendimiento elevado. Lo que nosotros tenemos que anhelar en este tiempo, que lo que ya lo vengo diciendo durante mucho tiempo, es buscar tener una relación plena con el Eterno, y eso se manifiesta a través de la llenura del Espíritu Santo. No podés tener relación, no me podés decir que tenés relación con Dios si no hay llenura del Espíritu Santo. Porque es imposible. Porque ¿cómo te relacionás con Dios si no es por medio del Espíritu Santo? ¿Cómo lo haces? No, yo estudio la Torá y escucho a los maestros y veo. Eso no te relaciona con el Espíritu Santo, porque justamente todos los maestros judíos no tienen el Espíritu Santo porque niegan al Mesías, y si niegan al Mesías no tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene sobre nosotros por medio del Mesías, por medio de reconocer a Yeshua como nuestro Señor y Salvador. ¿Eso lo tienen claro? Sí. O sea, no todo lo que
escuchamos o vemos que hablan de la Torá, esa gente pueden tener conocimiento, pero no discernimiento, porque el discernimiento viene por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos el privilegio, somos privilegiados sobre esa nación de Israel que no tenían lo que nosotros tenemos. Nosotros somos más privilegiados que toda la nación de Israel porque tenemos el Espíritu Santo con nosotros. O sea, Dios nos habla a nosotros directamente. A ellos le hablaba a distintas personas o a los profetas. Nosotros tenemos el privilegio de que si realmente ascendemos, subimos a ese monte de los olivos, salimos de esa zona de comodidad, de confort, de todo ese bullicio que el sistema te da, podemos escuchar y discernir lo que en estos tiempos está sucediendo y lo que Él tiene para que digamos. No dice eso que cuando sean tomados presos y sean llevados delante de los jueces, no teman, porque Él va a poner en tu boca lo que tenés que decir. ¿No decía Yeshua eso? En Zacarías 14:4, justamente, habla acerca de el Monte de los Olivos como un escenario donde Dios intervendrá de manera definitiva. Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea que el profeta Zacarías está ya hablando acerca de ese Monte de los Olivos, donde Yeshua vino y justamente vino a separar el trigo de la cizaña de una forma más sencilla de expresarlo. Por eso esto nos conecta directamente con el mensaje escatológico de Marcos 13, que subraya justamente la relación entre los eventos anunciados por Yeshua y las profecías de redención final, porque lo que Yeshua hablaba era el cumplimiento de las profecías del antiguo pacto. Por eso es que es imposible no ir al Tanaj, al antiguo pacto, porque si no lo dejamos sin palabra a Yeshua. Porque Yeshua no inventó, Él hablaba lo que ya estaba escrito, lo que el Padre, por inspiración del Espíritu Santo, había logrado que gente escribiera. Por eso, desde este lugar elevado, le decía Yeshua, desde ese lugar nos está llamando a que vayamos a ese lugar elevado, que subamos al Monte de los Olivos, y nos llama a tener una visión espiritual más alta para comprender los tiempos. ¿Saben lo que es ir al Monte de los Olivos? ¿Dónde estuvo él la noche que lo tomaron como prisionero? La noche que él se dejó aprender. Olivos. Getsemaní, o el Monte de los Olivos. Y ese Monte de los Olivos, ya lo hablamos cuando justamente Yeshua fue tomado en ese lugar. Ese Monte de los Olivos, ya que era un monte literal, que habían olivos, estaban prensas de aceite, de aceituna. O sea, estaba el lugar donde se procesaban las aceitunas. ¿Sí o no? Lo hemos estudiado eso. Entonces, Yeshua nos está diciendo, vamos, vení al Monte de los Olivos, que yo te voy a mostrar desde esta altura, no de la altura física, sino de la altura espiritual. Subir al Monte de los Olivos, estar dispuesto a ser procesado. Y lo que viene al final de los tiempos es justamente el proceso de aquellos que dicen ser hijos de Dios para ver si realmente son hijos de Dios. En el contexto histórico, justamente de este relato, podemos ver que menciona las tensiones políticas y las tensiones religiosas del primer siglo, ¿o no? Porque dice que serán perseguidos. O sea, la persecución, la expectativa mesiánica y las amenazas de ese imperio romano que sigue persiguiéndonos. O sea, en estos eventos lo podemos relacionar con los conflictos y desafíos espirituales del mundo moderno, porque hoy en día siguen estando esos conflictos que había en esa época, en el Imperio Romano. Aquellos que se resistían al imperio
lo metían preso. El imperio venía a sacarte, a meterle la mano al bolsillo, ¿o no? ¿O eran justos? El imperio no obra en justicia con un pueblo. Y el imperialismo quiere hacer lo mismo en este tiempo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a poner el colador de los fideos en la cabeza y vamos a agarrar el cucharón y salir a la calle a pelear? No. Tenemos un arma mucho más poderosa que eso. Tenemos la oración por medio del cual el Espíritu Santo a nosotros nos da el privilegio de poder mover sobrenaturalmente las circunstancias, transformar sobrenaturalmente las circunstancias. El tema es, ¿qué estás escuchando? ¿Hay falso mesías o no? Hay falso mesías. Vos capaz que sea un falso mesías. No, pero yo, pastor, si yo no hablo de nadie. No, pero vos sos tu propio falso mesías. Porque vos crees que con tu fuerza, y vos crees que tenés las ideas exactas, tenés las ideas correctas, tenés la intuición correcta y crees que vos sí lo podés hacer. Y no, a pesar de que lo que vos pensás no está conectado con la Torá, pero vos crees que sí es posible. Yeshua acá comienza su discurso con una advertencia clara, bien clara. ¿Qué dice? Vamos de nuevo. Cuídense de que nadie los engañe, dice. Cuídense que nadie los engañe. Hermano, cuídense que nadie los engañe, ni inclusive ese que ves cada mañana cuando te lavas la cara o te peinas, los que se peinan. Porque ese es el peor engañador, ¿sabías? Porque ya empezaron, y no, sí, porque el Papa este es el Papa del fin del mundo, el Papa negro. No, el Papa ni el Papanata, nada. O sea, Papanatas son aquellos que se engañan. O sea, no miremos, porque siempre proyectamos hacia el otro nuestras propias falencias y no nos hacemos cargo de nuestros errores. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Te lo está diciendo a vos, fíjate que nadie los engañe e inclusive no te engañes a vos mismo. No te engañes a vos mismo. Podemos ver que los falsos mesías y las doctrinas corruptas son una amenaza constante para el pueblo de Dios, ¿o no? Constantemente están apareciendo distintas doctrinas, distintos pensamientos, y no solamente religiosos, distintas ideologías políticas y de todo, o sea, distintos mesías. Porque ahí viene el Mesías, porque claro, Mesías es como el Salvador, pero Mesías de sí mismo, muchos son Mesías de sí mismos, o sea, se salvan ellos mismos. O sea, esto no solo aplica justamente a los tiempos, aquellos tiempos donde Yeshua estaban con los romanos ahí asediando, por eso muchos, los fariseos no creían que él era el Mesías porque pensaban que el Mesías venía en un caballo con espada a conquistar el imperio. El imperio no se conquista así con espada, con fuerza, se conquista yendo a la raíz. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿O sí? Decirle al lado, nuestra lucha no es contra sangre y carne, así que no te enojes con el pastor, decirle. Mashiach, que significa ungido, también se refiere al verdadero Mesías, y en este contexto de los falsos mesías apunta al espíritu de impostura, o sea, el espíritu que intenta ocupar el lugar legítimo de Yeshua. Y esto nos enseña la importancia del discernimiento espiritual. Otra vez con lo espiritual, pastor. Sí, y para tener discernimiento espiritual necesitas que el Espíritu Santo de Dios te llene. Necesitamos conocer la palabra de Dios profundamente para identificar lo verdadero y lo falso. Conocer la palabra de Dios profundamente para conocer lo verdadero y lo falso.
inspirado por el Espíritu Santo de Dios para discernir justamente lo correcto o lo incorrecto. Porque, por ejemplo, los fariseos conocían la palabra, conocían el Tanaj de punta a punta, pero no tenían la inspiración del Espíritu Santo para discernir, para tener el discernimiento de que ese hombre que hacía milagros y prodigios era justamente el Mesías, era el Hijo de Dios hecho hombre, porque no tenía el Espíritu Santo, hermano. Por eso es y dale con que necesitan llenura del Espíritu Santo. Y eso yo no lo puedo hacer por ustedes. Eso es una decisión personal, individual. Cada uno, no lo puede ser tu esposo por tu esposa, no lo puede ser vos por tus hijos, no, es una decisión personal. Cada uno decide, porque el Espíritu Santo de Dios, o sea, Dios mismo, su esencia es tan grandiosa que no va a entrar a donde no lo inviten. Dios no va a entrar donde no lo inviten. Satanás sí, él se mete donde hay una brecha y se metió y obró. Pero el Eterno no, por eso es tu trato personal que te va a permitir tener discernimiento y dejar de mandarte las macanas que te vivís mandando. ¿Hasta cuándo, dice el Señor? ¿Hasta cuándo vas a seguir pedaleando en el mismo fango y no puedes salir? Sé que algunos se han sentido así, que están ahí, parecen la bicicleta de hacer ejercicio y quieren llegar y no pueden avanzar nada porque están ahí tan fijos. Por más que pedaleen, están en el mismo lugar. No todo lo que suena espiritual es de Dios. Debemos probar los espíritus. Y 1 Juan 4:1 nos dice así: queridos amigos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo. Por eso, no le crean a todo espíritu, mejor pongan a prueba todo espíritu para comprobar si viene de Dios. Por eso Yeshua nos llama a discernir entre lo verdadero y lo falso, llama a examinar los ídolos modernos que buscan reemplazar a Yeshua en nuestro corazón. Hay muchos ídolos modernos que buscan justamente reemplazar a Yeshua. Dinero, trabajo, novio, novia. Acá muchos ídolos reemplazaron a Yeshua y por eso hay muchos lugares vacíos. Que gloria a Dios que Él es el dueño de esto y Él después se ocupa de llenar todo de nuevo. Yo me tengo que ocupar de seguir predicando la verdad. Se ofenda quien se ofenda, porque la verdad ofende o no. Te ofende cuando te dicen la verdad, y más cuando estás equivocado. Te duele, te dan ganas de contestar, pero claro, contestás desde tu propio argumento, pero no desde la Torá, decir, no, te he equivocado, porque la Torá dice esto. No. Acá Yeshua habla sobre guerras, terremotos y hambres como principio de dolor. Eso lo vemos en el verso 7 y 8, que dice: cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se angustien, porque así es necesario que suceda, pero aún no será el final. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá también hambre. Esto será el principio de dolores. O sea, estas señales son descritas como principios de dolores, todas las guerras, que en la tradición judía simbolizan los dolores de parto antes de la llegada del Mesías. Van a haber dolores de parto antes de que retorne el Mesías. Estos eventos no son el fin, sino el proceso. Presten atención. Todo lo que estamos viviendo, todo lo que estás viviendo, no es el fin. Porque todo se acerca al fin, es el fin del mundo. No, es el proceso de purificación y preparación para la manifestación del reino de Dios. Todo lo que está sucediendo, todo es para que seamos purificados, para que seamos preparados para la manifestación del reino de Dios. Porque si nosotros no estamos purificados y preparados, si el reino de Dios se manifiesta en este momento y todos quedamos como chicharrón. Porque, hermanos, convengamos que nos falta mucho por purificarnos. Los terremotos
y hambre que veíamos ahí manifestado en esas películas son también espirituales. O sea, revelando la necesidad de una sacudida en nuestras vidas para desechar lo que no proviene de Dios. Es necesario un terremoto en tu vida. Decirle al de al lado, no te quejes por lo que te pasó. Era necesario que te pegaran un sacudoncito para que empezaras a aprender el Padre Nuestro. No sé a quién le digo. Es necesario que te sacudan, que pase un cimbronazo o no. Cuando te sacuden un poco, dices, ay Señor, te amo, Dios mío, te amo, no me abandones, no me dejes, no sabes cuánto te amo, la verdad que te amo. Y antes, mientras te estaba yendo medianamente bien, que con tu trabajo te alcanzaba para medianamente pagar el alquiler, medianamente comer, yo soy rey y señor, y cuando te sacudieron la estantería un poco, ahí te acordaste de Dios, ¿no? A lo mejor a alguien que de las cámaras le estoy hablando, capaz acá ninguno. Los terremotos son necesarios. Decirle al de al lado, es necesario el terremoto, es necesario una sacudida, decirle. Es necesario una sacudida para desechar lo que le desagrada a Dios. Por supuesto, si en esa sacudida se te va cayendo lo que le desagrada a Dios y lo volvés a manotear, y vas a seguir pasando terremoto, vas a seguir teniendo sacudida. Así como la mujer soporta los dolores de parto con la esperanza del nacimiento, los dolores de este mundo nos prepara para justamente la redención final. La angustia, los dolores que pasamos en este tiempo es porque te estás preparando para la redención final. ¿Alguien quiere ser redimido finalmente o quiere ser un redimido o quieren ir al lago de fuego? Porque acá hay dos opciones, lago de fuego o redención. No hay otra. Por eso cada prueba es una oportunidad para crecer y confiar profundamente en Dios. Cada prueba es una nueva oportunidad. Así que cuando te llega una prueba esa que decís, no aguanto más, quiero volverme a la pampa, no sé qué sé yo a quién estoy hablando. Decirle, gracias Señor, me estás dando una nueva oportunidad para crecer, me estás dando una nueva oportunidad para poder justamente confiar más profundamente en vos. Así tenés que contestarle, así tenés que decir al Señor cuando sentís que te están sacudiendo el piso, que no sabes dónde estás parado. Gracias Señor, gracias porque te acordaste de mí, porque si no tenés ni un sacudoncito, si no te pasa nada y estás como lo de allá afuera, me decía una hermana de allá de Río Cuarto, pero estos idólatras dicen nunca le cae piedra. Y sí, ya están condenados. Vos no. Por eso Dios te va a seguir sacudiendo para seguir refinándote. Va a seguir permitiendo que te pasen cosas para seguir refinándote. ¿Qué más? Y no sé qué más te va a hacer perder el Señor para que realmente te refine y decir, lo único que me interesa sos vos. No me interesa esposa, hijo, madre, padre, no, vos. A vos no te quiero perder. Y ahí vas a recuperar esposa, hijo, madre, padre, hermano. Pero mientras estés pensando en lo otro y no en Él, y vas a seguir recibiendo sacudida y vas a seguir de golpe en golpe, va a aparecer, no sé, pelota de ping-pong, tac, 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 te golpean de un lado, te golpean del otro y no sabes. Y encima pelota de ping-pong con alguien que sabe jugar bien al ping-pong. Están horas paleteando usted ahí. Hoy vemos guerras y conflictos en muchas partes del mundo, ¿o no? Y esto nos llama justamente a qué, a desesperarnos, no, a orar, hermanos, a orar, a orar. No solo por la paz mundial, sino por una transformación espiritual en nuestras comunidades. Porque las guerras van a venir, lo que nosotros necesitamos es que haya una transformación espiritual en nuestras comunidades. Pero esa transformación espiritual, para que suceda en las comunidades, primero tiene que haber una transformación espiritual en vos. Porque vos sos, a ver, ¿vieron que dice que toda manzana podrida en un cajón pudre todas las manzanas? Y si nosotros somos al revés, si nosotros en un cajón redimimos todo lo que está podrido, si nosotros invertimos ese proceso y decimos, no, yo, el que está en mí, no yo soy simplemente un vaso de barro.
el que está en mí. Si yo me pongo en medio de este barrio va a ser transformado. Si yo, vasija de aquel que lo llena todo en esta casa que hay caos, yo estoy en ese lugar, esa casa es transformada. Eso es lo que nos pide el Señor. Eso es lo que Yeshua está enseñando. Pero claro, si lo leemos como un libro de historia y nos imaginamos lo que la película esa se imagina, lo que vimos en esa película, en ese video, pero va más allá de lo que vemos, de lo que pensamos, es de lo que el Eterno piensa y ve. Los dolores de parto que anteceden al reino del Eterno nos tienen que animar a ver las crisis como una oportunidad para acercarnos a Dios y fortalecer nuestra emuná, nuestra fe. Los dolores de parto, el sufrimiento, tenés que verlo como una oportunidad para acercarte a Dios. No creas que Dios te abandonó, no, Dios me abandonó porque no. No, Dios te quiere más cerca, te quiere. Vuelvo a repetir, hermano, si algo te sucede, si hay un sacudón, si te ves que no puedes pagar el alquiler, si te ves que algo malo, una enfermedad, es porque Dios ha puesto el ojo en vos y te quiere purificar, te quiere refinar, te quiere fortalecer tu emuná, porque se vienen los finales de los tiempos y somos escogidos, hermano. Somos escogidos, por eso estamos escuchando esta verdad. Somos escogidos, porque si estamos allá afuera, no vamos a aprender con el lamento y el lloro de los otros y vamos a quedar en la misma. No vamos a contagiar de ellos. O sea, no vamos esa mezcla, esa mixtura es peligrosa, hermano. Por eso cuidado con los que te juntás. Si no te juntás para transformar y ves que no estás haciendo nada, no es tu lugar. No es tu lugar. Si en ese lugar con aquellas personas que te juntás, que compartís, y ves que siguen siendo lo mismo, no es tu lugar, hermano. Estás perdiendo lo más precioso que Dios te ha dado, tu vida. Una noche que compartís con alguien que no quiere saber nada con Dios es una noche de tu vida que perdiste. Una oportunidad que Dios te dio para cambiar circunstancias y vos decidiste estar con quien no tenía que estar. La persecución es una plataforma para el testimonio, por eso en el verso del 9 al 13 dice, pero ustedes tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en la sinagoga. Por causa de mí los harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero antes tendrán que proclamarse el evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Y ahí continúa lo que sigue diciendo el hermano, entregará a su hermano. Yeshua advierte que los discípulos serán entregados en concilios y delante de gobernantes, pero esta será una oportunidad para testificar del reino de Dios, porque si han visto las distintas películas o series, cuando iban delante de la autoridad, testificaban del reino de Dios. No le decían, perdón Señor, me equivoqué, lo ofendí, disculpe. ¿Yeshua dijo así? No, era una oportunidad para testificar. O sea, cada situación que vos estás pasando es una oportunidad para testificar del reino de Dios. Si Dios te hace caer varias veces al hospital y serás que tenés que, ya que nunca pasás por el hospital, a darle fuerza a algún enfermo y te lleva por ese lado. Te hace vivir la situación para que entiendas que estás llamado a ser luz. La persecución no es solo una prueba, sino una plataforma divina para mostrar su gloria. La persecución es una plataforma de lanzamiento. O sea, cuando te sientas así perseguido es porque Dios te está dando una oportunidad. Así como Moshe, ¿recuerdan? Delante del faraón, él decía, ¿qué voy a hablar? Soy tartamudo. No, las palabras dadas por Dios es la que justamente son las que nos dan respaldo del Espíritu Santo y son las palabras que rompen toda estructura, todo imperialismo. La promesa de que
el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, hablar a través de los discípulos, resalta que no estamos solos en los momentos de dificultades. Este Espíritu nos capacita para dar testimonio en medio de la oposición. Hermano, si vos estás en el Eterno, si vos estás en Yeshua y el Espíritu Santo está en vos, nunca estás solo. Nunca estás solo. Y acá más o menos pareció lo que nos enseñaba, nos enseñó el apóstol acerca de que no porque, ay, me dolió una muela y nadie me vino a ver. ¿Qué dice acá? La promesa del Espíritu Santo habla que a través de los discípulos resalta que no estamos solos en los momentos de dificultades. Porque ¿qué es lo que dicen? Me dejaron solo, nadie me vino a ver. Si tuviste solo, hermano, ojo. A mí siempre hago el chiste, cuando viajó solo, no, el Espíritu Santo me acompaña. No es un chiste, es la verdad. ¿Con quién vino? ¿Con quién vino? ¿Con la pastora nomás? No, y el Espíritu Santo. Nunca lo bajo del auto, andamos juntos para todos lados. Porque cuando sentís soledad, hermano, es porque no hay presencia del Espíritu Santo en vos. Porque el Espíritu Santo nos capacita para dar testimonio en medio de la oposición. Mientras más solo, más testimonio tenés que dar. En la actualidad, aunque no enfrentemos persecución directa en algunos contextos como ocurría en esa época de Yeshua, siempre hay oposición a la verdad de Dios, ¿o no? Y esto nos recuerda que nuestra misión es proclamar el Evangelio con valentía, confiando en la guía del Espíritu Santo. No importa que te rechacen. No importa que te rechacen aquellos que les da el mensaje. El tema es que te rechace el dador del mensaje. El tema es que te rechace Dios. No te preocupes quién te deja de hablar o quién deja de celebrar la Navidad con vos, porque no te preocupes. Preocúpate cuando aquel que te dio la vida y te está llamando en este tiempo deja de hablarte. La lucha entre reinos es en un nivel más profundo de lo que podemos ver. La lucha entre nación contra nación simboliza el conflicto espiritual justamente entre el reino de Dios y el sistema del mundo. La lucha entre nación y nación es la lucha que existe nuestra constantemente con el sistema de este mundo que se opone al reino de Dios. Por eso esto nos recuerda que nuestra batalla no es contra carne y sangre, que se lo dije anteriormente. Nuestra batalla no es contra carne y sangre, lo encontramos en Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice clarito, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernantes, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esas son nuestras luchas. No es contra tu suegra, no es contra tu cuñado, no sé, contra tu señora, no. Es contra principados. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Por eso es tremendo ver las matanzas cómo se están matando, los robos, pero peor que el lejano oeste. Tremendo. Digan que no estuvo el de que todos portaran armas, sino si así, que no está permitido, están habiendo todas las matanzas, se imagina lo que sería. Y al sistema le conviene, a esta famosa agenda le conviene, porque ¿qué es lo que quieren? Disminuir la población. Daniel 7, capítulo 7, versículo 13 al 14, dice así. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea que aquel que está con nosotros es mayor que el adversario. El de nuestro lado es más que el adversario.
¿Cómo sigue? Nos gozamos. Nos gozamos porque el de nuestro lado es mayor que el adversario. Yo acá quería detenerme un poquito y salirme un poco de lo que es la enseñanza y aclararle, ya sé que ustedes ya la tienen clara, pero a lo mejor de lo que están viendo en la cámara, cuando dice el anciano de días, no está hablando del viejito barbudo que ustedes ven en las películas y que creyeron que hay un Dios lejano, viejito allá que ya ni ve. Por para colmo, o sea, no le recibe la obra social, así que no se puede hacer los lentes, así que no ve. Porque así lo imaginan, pero acá, cuando dice Daniel, anciano, es Atik, que el apóstol eso ya lo ha enseñado, Atik. A-T-T-I-C, Atik. ¿Cómo es? Atik, ese es el anciano de día, y de día es John, porque, por ejemplo, podemos encontrar en Génesis, cuando habla acerca de que murió, no sé, Moisés en su vejez, esa palabra vejez o anciano es Saquén. Saquén no es lo mismo que Atik. Saquén es justamente una persona vieja, que ya se le terminaron sus días, pero este anciano de día, por eso es Atik. ¿Sí? Le aclaro para que no piensen que es un viejito. Atik quiere decir el venerable. Y Saquén es viejo, anciano, edad avanzada. En cambio, Atik es venerable. ¿Sí? Y cuando dice John, no lo puse, pero John es tiempo, es el anciano de tiempo, no el anciano de día, o sea que es el venerable en los tiempos, es el Dios eterno. O sea, ¿por qué nos complicó Daniel y no le puso directamente el Dios eterno? Pero bueno, son justamente cosas para que nosotros estudiemos más. Quería aclararle eso, cuando dice anciano de día no se está hablando de un viejito, Atik es el anciano, que es justamente el venerable. Y cuando dice días, esa palabra días es yom en hebreo, que quiere decir tiempo. Es el venerable en los tiempos. O sea, que es el que siempre es venerado. ¿Quedó claro? Cierro paréntesis. Entonces, Atik es el anciano. Atik es mi Dios, es el venerable, es el venerable de los tiempos. El que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, nos llama a una fidelidad inquebrantable. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Esta es la discusión de que la salvación se pierde o no se pierde. Dice Yeshua en Marcos 13, creo que lo dice. A ver, déjenme corroborar y ya voy terminando. 13:13, sí, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará a ustedes, pero acá dice el que resista hasta el fin será salvo. En la Reina Valera dice el que persevere hasta el fin será salvo. O sea que la salvación no se pierde. Ahora el tema, ¿sos salvo? Porque el salvo, ¿qué hace? Persevera hasta el fin. Porque está la discusión en la teología, en la iglesia, de que la salvación no se pierde. O sea, vos te congregaste 2 semanas y te bautizaste, sos salvo. No. Porque salvo es el que persevera hasta el fin. ¿Por qué? ¿Porque la salvación se pierde? No. Porque el que no persevera hasta el fin nunca fue salvo. ¿Me explico o estoy enredado? La salvación no se pierde porque persevera hasta el fin. El salvo persevera hasta el fin. El que abandona a mitad del camino nunca fue salvo. O sea, no va a perder lo que nunca tuvo. ¿Sí? Perseverar no solo significa soportar, sino permitir que las pruebas nos refinen y nos acerquen más a la redención. Perseverar eso es dejarse refinar. Hablábamos del Monte de los Olivos, dejarse prensar. ¿Ustedes se creen que la aceituna la trataron con cariño, así la prensa? ¿Para qué? Para que largara ese bendito aceite que era objeto que usaban en la menorá para que la luz se manifestara en ese lugar.
Decirle al de al lado, dejate de quejar en las pruebas. Decirle, en lugar de dar quejabanza a Dios, dale alabanza. Decirle. Porque hay muchos que dan quejabanza. Encima le hablan a Dios quejándose de lo que le está pasando, como si Dios no supiera. Te quejas a Dios porque, Señor, mirá lo que me está pasando, pero... Y Dios dice, ya sé lo que te está pasando. Es más, yo sabía antes que te pasara y yo sabía por qué te iba a pasar. Pero como vos sos dura de cerviz, no querés doblar tus rodillas para que mi Espíritu Santo te guíe y tengas discernimiento para no pasar lo que estás pasando, aguántatela, te dice el Señor. Porque Él sabía, Él sabe. Y por eso Él te habla hoy y te dice, buscad en mi Espíritu para que tengas discernimiento y ya tus pruebas no sean tan fuertes, cada vez sean de otro nivel. Cada dificultad es una herramienta que Dios usa para moldear nuestro carácter. ¿Escucharon? Cada dificultad es una herramienta que Dios usa para moldear tu carácter. ¿Cómo está tu carácter? Tu carácter, ¿cómo está? ¿Te enojas ahí nomás? ¿Sos como, ¿vieron? Como leche hervida que de repente hace... Y apaga el... Y fíjense ustedes, qué cosa, ¿no? ¿Alguien ha visto cuando la leche hervida, cuando la leche se hierve y se rebalsa? Apaga el fuego. Oh. Tu mal carácter, como leche hervida, apaga el fuego del Espíritu Santo. Yeshua, que significa salvación, en nuestro proceso continuo y a través de él podemos ver cómo las pruebas refinan nuestra fe y nos preparan para la gloria eterna. Él es el que nos refina, Yeshua en nosotros es el que hace ese proceso. Decía Yeshua, le decía a sus discípulos que había que anunciar el Evangelio a todas las naciones. O sea, antes del fin, el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Esto no solo se refiere a palabras, sino a la manifestación del reino de Dios en todas las áreas de la vida. Predicar el Evangelio no es pararte en la plaza entregando un folleto y diciendo un versículo, sino es la manifestación del reino de Dios en todas las áreas de la vida. El mensaje del Evangelio debe ser integral, afectando a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. O sea, el reino de Dios en nosotros debe afectar nuestras comunidades. Si no, no está el reino de Dios en vos. Menciona justamente la misión universal de llevar el mensaje de Dios a todos los pueblos. Hermanos, vivimos en tiempo de confusión. Por eso este pasaje nos exhorta a buscar del Espíritu Santo y no hay otra. Nos busca buscar del Espíritu Santo para entender las señales internas y externas y caminar en la verdad de Dios. O sea, nos exhorta a buscar el consejero, el Espíritu Santo, y no dejarse llevar por doctrinas engañosas, por falsas doctrinas, por falsos mesías. Recuerden siempre que las pruebas son oportunidades para glorificar a Dios. Cada prueba es decirle gracias, Señor, por esta situación que estoy pasando. Estás templando mi carácter. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese que se me cruzó en la rotonda teniendo yo el paso. Gracias. Gracias por ese que, sabiendo que yo tenía el paso, venía de la derecha y se me metió. Gracias, Señor, porque estás templando mi carácter. O no sé, qué situación te altera en la vida y que decir gracias, ya no reaccionar. No es que yo sea, ya que esté cerca de Yeshua, pero le he comentado que en la ruta yo antes veía uno que se estaba pasando y empezaba quería escribirle código Morse con la luz, ¿viste? Haciéndole cambio de luces. Le quería dar todo el insulto, ¿viste? Con los cambios de luces. Pero hoy veo uno que está pasando y pregúntale a mi esposa, disminuye la velocidad. Y le doy paso.
¿Por qué? ¿Por qué ser parte de este sistema si Dios me está llamando a ser parte del reino de Dios? Y aunque parezca un tonto, un tarado delante del sistema, no. Soy una persona consciente de que en esa taradez de querer hacer a ver quién tiene la prioridad o el paso, puedo interrumpir el propósito por el cual Dios me ha mandado a esta tierra. O sea, dejar de existir en esta tierra. Y después cuando esté allá me va a decir, Señor, ¿qué hiciste? Se me vino a la cabeza tantos accidentes a causa de esa taradez de que no lo voy a dejar pasar y acelera, te va pasando y aceleras más para que el otro no te pase. Sé que hay 2 o 3 acá que lo hacen. Aceleran para que el otro no lo pase. No, déjalo pasar. Déjalo pasar. ¿Qué te afecta que el otro pase? ¿Qué te afecta? Y hacen, y le ponen en cambio. Yo soy más macho, mirá, yo soy más macho. Así como los discípulos fueron respaldados por el Espíritu Santo, también nosotros podemos confiar en su ayuda. Los discípulos eran respaldados por el Espíritu Santo. Nosotros debemos confiar en ese ayudador. Las pruebas nos enseñan cómo convertir la crisis en esa plataforma de manifestación de la gloria de Dios. De una crisis puedes sacar muchas cosas, reinventate. Eso, cuando fue la crisis del 2001, nos reinventamos con mi esposa. De ser verdulero terminamos vendiendo dulce que hacía mi esposa. Y cosas, y para poder vivir íbamos al trueque, porque si no, no vivíamos. No teníamos para comer, pero nos reinventamos, empezamos. Quiso presentar una propuesta para un microemprendimiento y no se la aceptaron, le dieron el plan jefa de hogar, creo que, no, jefa de hogar, no sé qué lo que era. Me acuerdo que le daban 100 pesos en aquella época. ¿Qué hicimos? Nos reinventamos. Íbamos y comprábamos zapatillas y vendíamos zapatillas. Esos 100 pesos lo convertíamos en 800, que era mucha plata. Nos reinventamos. No te da resultado lo que estás haciendo, reinventate. Dios ha puesto dones en vos, talento. Debemos prepararnos. Los principios de dolores nos llaman a vivir en santidad. Todos los principios de dolores es un llamado a vivir en santidad, a proclamar el Evangelio y a esperar activamente la plenitud del reino de Dios. Cada principio de dolores Dios te está llamando a santidad. Cada vez que hay un principio de dolores porque te estás desviando, te estás apartando. Y Dios te dice, venite, sos apartado, yo te aparté. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el día para decidir si seguimos aferrándonos a los reinos terrenales o nos rendimos al reino de Dios. ¿Están listos para perseverar hasta el fin? ¿O van a tirar la camiseta ahí a mitad de camino? Hay algunos que la camiseta la han tirado tantas veces, pero bueno, gracias a Dios, gloria a Dios que la vuelve a recoger, la sacude un poco y se la vuelven a poner. Sigamos, dice. Está bueno, porque realmente has sido salvo, por eso va a perseverar. Perseverar no quiere decir que nunca tenés una caída. Perseverar es que te caíste, te sacudís y volvís y seguís de nuevo. Por eso el discurso de Yeshua en el Monte de los Olivos es más que una advertencia sobre los tiempos finales. Es una invitación justamente a profundizar nuestra relación con Dios, a vivir con discernimiento, a caminar en la esperanza justamente de esa redención. Por eso acá a través de Marcos descubrimos que las pruebas y tribulaciones son señales de que Dios nos está llamando. No son señales de abandono, ¿eh? Cuando estás pasando una prueba no es señal de que Dios te abandonó. Al contrario, son evidencia de que Dios está trabajando en su plan eterno para establecer su reino. Cada tribulación es señal de que Dios no se olvidó de vos.
Pastor. O sea, no es que, o sea, que empezar a venir a la iglesia no quiere decir que mi vida va a cambiar y que voy a hacer. Sí, va a ir cambiando. Y justamente todo cambio sufre un proceso. Decíamos de la aceituna, sufre un proceso para ser el buen aceite, el diamante. El diamante es una cosa negra bruta. O sea que el diamante en bruto es una cosa negra, es carbón. Y pasa muchos procesos de sufrimiento, o sea, sacarle todo eso para que quede lo más precioso. Toda la cáscara, toda esa clip-up que no te dejan lucirte como ese diamante. Porque sos un diamante pensado por Dios. Si aún te ven como algo negro en bruto, es porque no te está dejando procesar. Cuando el maestro agarra el cincel con el martillo, te corre para un lado, te corre para el otro, le hace la sacadita. Y así nunca vas a terminar el proceso. Espero que me haya podido explicar. Espero que esto le haya quedado claro. Oramos. Pero primero, antes que se pongan de pie, le voy a pedir que se pongan de pie aquellos que aceptan el proceso de Dios. Aquellos que están dispuestos a pasar el proceso de Dios. Los demás se quedan sentados. La próxima no vengan, porque si de acá es lo que quieren pasar el proceso. Pero nadie los obliga. ¿Aceptan pasar el proceso de Dios? Pónganse de pie y vamos a orar. ¿Sí? Le voy a pedir que cierren sus ojos, si quieren, si confían de que el Eterno tiene todo bajo control. Avinu Malkeinu, Padre Rey, Padre nuestro, Rey eterno. Hoy nos presentamos ante ti, Señor, con un corazón quebrantado, reconociendo nuestra necesidad de tu misericordia. Tú que conoces lo más profundo de nuestra alma, mira nuestras fallas, Señor. Mira nuestras rebeliones y purifícanos con tu amor eterno. Señor, perdónanos, oh Santo de Israel, perdónanos, porque por las veces que hemos sido engañados, nos hemos dejado engañar por creer en falsos mesías. Perdónanos, Señor, cuando hemos dado lugar a ídolos en nuestros corazones. Perdona cuando hemos buscado nuestra propia justicia en lugar de la tuya. Señor, arranca de nosotros todo orgullo, toda dureza de corazón y todo temor que nos aleja de ti. Bendito Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, sopla sobre nuestra vida, confronta nuestras tinieblas y despierta en nosotros un clamor genuino de arrepentimiento. Señor, restaura en nosotros la pureza de tu propósito y dirige nuestros pasos hacia tu luz. Padre, en este tiempo de dolores sabemos que estás sacudiendo lo que no es eterno para revelar tu reino inquebrantable. Hoy te pedimos, Señor, que rompas las cadenas de nuestra autosuficiencia y haznos humildes para aceptar tu corrección y tu verdad. Yeshua, nuestro Redentor y Rey, clamamos por tu sangre preciosa que nos limpia, por tu sacrificio que nos da acceso al Padre. Llénanos de tu compasión, Señor, para que vivamos cada día entregados a tu voluntad. Haznos instrumentos de reconciliación, viviendo vidas que testifiquen de tu poder transformador. Que nuestra rendición sea completa, Señor, y que nuestras vidas reflejen tu gloria. En tu nombre, Yeshua Mashiach, clamamos y nos volvemos a ti, esperando con anhelo ese día de tu redención. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, que traiga luz, que ese Espíritu Santo, Señor, yo te pido que se manifieste acá en esta asamblea, en cada uno de estos miembros. Ellos están perseverando, Señor. Sé tú favoreciéndolo a través de ese bendito Espíritu Santo. Te lo pedimos en ese nombre precioso de Yeshua Mashiach. Amén.